La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar. Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. ¡Bienvenidos! Escuchen Sintonía Cultural en la Radio Pirque, un nuevo espacio para hablar de libros, arte, cultura en general. Pónganle ojo y oído. Francisco Ortega, periodista y escritor. El diablo es tan diablo que hasta los más diablazos le temen a sus diabluras. Es que nadie se atreve con el diablo. Al menos eso pensaba él. Hasta que cierta vez, hace muchísimo tiempo, se encontró con un rotito chileno. Bartolo era un guaso joven, al que todo le salía mal ese año. En otoño se helaron sus chacras y en invierno se hundió el sembrado. De puro flaca se murió su vaca. Así que Bartolo tiró el yugo, el arado, la rastra, el rastrón y partió en busca de mejor suerte. Tenía unos tíos en la costa, pero ¿cómo se haría pescador si ni siquiera conocía el mar? Ser minero debe ser más fácil, pensó Bartolo encaminándose a los lavaderos, donde decían que las pepitas de oro se hallaban como chicharrones en un plato de porotos. Pero no encontró oro. Volviendo triste a casa, pensó si el oro brillaría como escamas de peces en la red, o las pepitas serían como granos de trigo en la era. Oscureció en el bosque, tuvo miedo, pero más miedo tenía de volver a su tierra sin un cobre, porque pronto sería el 18 y él quería bailarse unas buenas cuecas con la Peta, la niña más linda y acentosa de la comarca. Entonces recordó que su abuelo le había contado de qué manera se había hecho rico un patrón suyo. «¡Más que hago pacto con el diablo!», exclamó Bartolo, y los pelos se le pararon del susto. Sacando fuerzas de flaqueza, tomó aliento y llamó 3 veces al Patas de Hilo. Un relámpago abrió de par en par las puertas del cielo y por la tierra rodaron todos los ruidos del bosque. Entonces lo vio, de pera, bigote y rabo, de chispas por los ojos y una risa del demonio. Lo vio. Allí se estuvieron Bartolo y el diablo, hablando de negocios, de venderle su alma al diablo. No tenía más que vender el guaso Bartolo. 100,000 pesos le pidió por su alma, pensando que si volvía en esa facha, la Peta no daría un centavo por él. Le pareció buen precio al diablo. Se los dio. «Pero hay que firmar un pacto», dijo el diablo. «¿Cuándo querís que te lleve?» «Hoy mismo», respondió Bartolo, haciéndose el de las chacras. Se extrañó mucho el demonio, pues todos le pedían años y años para gozar la vida. Por fin acordaron que vendría a buscarlo mañana. El malo le pinchó el dedo del corazón al guaso y con su misma sangre escribió: «Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero te llevo mañana». En cuanto el rotito firmó el pacto, el diablo lo guardó y desapareció en una explosión de fuego, humo y olor de azufre. No hay para qué decir cómo llegó al campo Bartolo, en caballo chileno, montura corralera, espuelas de plata y poncho multicolor. Un mozo arreaba un novillo para el asado y otro venía en carreta con una tremenda pipa y un baúl de regalos para la Peta. Se les hizo corto el día para la fiesta, pero apenas anocheció, Bartolo montó a caballo y partió a su cita. El diablo lo saludó con su risa endemoniada. «Muy bien», le dijo. «Harto gozaste. Ahora te llevo al infierno». «¿Cómo que te llevo?», dijo irónico Bartolo. «¿Tan diablo que es y no sabe leer?». De mala gana el diablo sacó el pacto y leyó: «Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero te llevo mañana». «Es verdad», dijo. «La cosa es mañana». «Así es», asintió Bartolo. «Pero déjeme otros 100,000 por el viaje y la puntualidad». El malo se los dio. «Mañana te espero», dijo al pasárselos. «Mañana volveré, po», aseguró el guaso. Y dicen que el diablo volvió ese día y al otro y al siguiente,
pero siempre Bartolo lo hacía leer el pacto. Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero te llevo mañana. ¡Me hiciste leso! Le gritó un día ya cansado el diablo, y las chispas de sus ojos encendieron el azufre, que es el alimento preferido del demonio, y estalló. Ardió como los fuegos artificiales que Bartolo encendió en la ramada S-18 bailando con la peta. Los nietos de sus nietos cuentan ahora que Bartolo no trató más con el malo. Hizo pacto con la tierra y ella le dio siempre rocío de plata y espigas de oro, que son la fortuna de los campesinos. Pero cuando a medianoche aúllan lastimeramente los perros, los ancianos aseguran que es el diablo, que todavía ronda la casa del rotopillo que lo engañó. El roto que engañó al diablo, del libro Mitos y Leyendas de Chile, de Floridor Pérez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del programa Sintonía Cultural, el espacio dedicado precisamente a difundir la cultura aquí en nuestra comuna, gracias al aporte del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, y también obviamente al Círculo de Amigos de la Biblioteca de Pirque. Agradecemos el saludo de Francisco Ortega, periodista destacado y escritor también, por cierto, que hoy por hoy está promocionando su último libro llamado Tesoros Chilenos, que viene a cerrar esta trilogía de la geografía mágica de nuestro país, que partió con dioses chilenos y luego con alienígenas chilenos. Bueno, me encuentro como siempre bien acompañado con nuestra querida Francisca. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, Oscar, feliz, contenta y siempre orgullosa de ser presentada por usted, gran audiovisualista, y alucinando aquí. Muchas gracias. Alucinando con Bartolo Lara y las aventuras que tiene con el diablo. Sí, porque justamente después del saludo de Francisco Ortega vino este relato clásico que viene también de alguna forma a introducir el tema del programa de hoy, que tiene que ver con la identidad, el patrimonio, la chilenidad en el fondo. Y que no es al azar tampoco que hayamos elegido este tema para esta semana, porque originalmente, y eso, bueno, ustedes lo saben porque en el programa anterior lo habíamos anunciado, iba a ser el programa de ciencia ficción. Pero resulta que este fin de semana se va a celebrar una nueva edición del Día de los Patrimonios. Entonces, qué mejor que hablar de eso en esta edición, ¿no, Francisca? Claro que sí, es importante rescatar el patrimonio y comprender que estas fechas han sido relevantes para el mundo y especialmente para las idiosincrasias de las comunas, de los territorios, de los pueblos, de las ciudades, finalmente de Chile. En ese sentido, bueno, patrimonio, es como que uno habla de... es como muy genérico, muy general el concepto. ¿Qué significa patrimonio en el fondo? Mira, el patrimonio es el conjunto de los bienes, los derechos y las obligaciones de las personas, las empresas, las identidades, en este caso del país, y que se tienen en un momento determinado. Se aplica a hartos contextos, se aplica a los contextos económicos, culturales, históricos, naturales, pero se confunde mucho con el tema del folclore, con el tema de la cultura y con el tema de la idiosincrasia. Pero yo creo que es parte, pero claro, la gente piensa de que es solo aquello, porque en el fondo lo que se busca es fomentar la conciencia y apreciación de la riqueza cultural, histórica y natural del país en ese sentido. Y ahí entra todo, pues, entra la infraestructura, los monumentos naturales, ¿no es cierto? ¿Qué más nos podrías decir al respecto, Francisca? Si tuviéramos que definirlo de una forma más concreta, estamos hablando de los bienes que tenemos. Y estos pueden ser materiales, pueden ser intangibles y pueden ser de una característica bien especial que no todos los otros bienes pueden ostentar esta característica, que es el ser vivos. O sea, existe el patrimonio vivo, que es un concepto muy interesante y que lo vamos a revisar yo creo que a lo largo del programa más que todo. De eso se trata. Y bueno, obviamente lo que se busca es que la comunidad se conecte con su historia, ¿no? Disfrute de las expresiones patrimoniales y también tome conciencia de la necesidad de protegerlos. Eso es como en el fondo. Y para eso tenemos un invitado muy importante porque Pirque no se queda atrás. Todo Chile va a celebrar este fin de semana, como ya se viene celebrando desde el año 99, pero que por decreto, el decreto número 252, desde el 2 de mayo del 2000, siempre se estableció el último fin de semana de mayo como la fecha de celebración del Día de los Patrimonios, ¿no es cierto? Y para ello, como dije,
Pirque no se queda atrás y tenemos un invitado importante, ¿no es cierto, Francisca? Cierto, nuestro invitado de la sesión de radio de hoy es don Iván Olivares Laferte. Él es un gran artista visual, es curador y es gestor cultural de la sala Paula Navarro de la Biblioteca Pública de Pirque. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Hola, muy bien, gracias por la invitación y gracias por la presentación. Me derretí. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Es un personaje muy importante en realidad. Tú recuerdas que en la sesión pasada hablamos sobre la sala Paula Navarro, pues, que es un ejemplo de proyección. Y es justamente Iván quien se ha encargado de darle vida, bueno, él es el encargado de administrar de alguna forma, darle vida, pero obviamente es el espacio donde tienen, valga la redundancia, espacio los artistas, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de qué se trata la sala Paula Navarro. Primero, como aclarar que somos un equipo, como biblioteca, está Luz, está Erika y está la Nancy. Así formamos el equipo donde trabajamos todos juntos para crear estas exposiciones y las actividades. Bueno, acerca de los patrimonios, como las exposiciones patrimoniales que hemos realizado son, la primera fue con Linena Silva, donde ella generosamente nos pasó todos los objetos de su casa, que todos contenían una historia, y los exhibimos. Esa fue una de las exposiciones que se realizó en algún momento, ¿no es cierto? Fue la primera exposición. ¿Eso tenía que ver con el objeto como elemento histórico? ¿Algo sí, así? Si no mal no recuerdo. Su memoria, su vivencia, como también habían objetos que ya no se utilizan. Entonces ahí vinieron colegios y no sabían para qué servía ese objeto. Entonces desde ahí como les explicábamos. Lo que es una exposición interesante, claro, porque interesante. Técnicamente hablando se está peinando con el patrimonio aquí. Es el patrimonio económico, o sea, por fin están conociendo, bienes, los bienes que se poseen en un espacio-tiempo. Y también desde lo doméstico. Claro, y muestran un poco la idiosincrasia del espacio también. Sí, y desde la memoria de Pirque, porque eran objetos que también estaban específicamente acá en Pirque. Claro. No, es que interesante porque, bueno, justamente en ese sentido vamos a dar cierta definición también de los tipos de patrimonio que existen. O sea, por un lado está el patrimonio material, que tiene que ver con la arquitectura, los edificios históricos, las iglesias, castillos, palacios, monumentos, etcétera. También tiene que ver con las artes visuales, la pintura, las esculturas, los grabados, las cerámicas, en fin, la artesanía. Objetos de arte, textiles, instrumentos musicales, utensilios, también con la arqueología, restos de culturas antiguas, sitios arqueológicos, artefactos también en ese sentido, documentos, manuscritos, libros, fotografías, documentos audiovisuales, y ahí tiene que ver un poco con lo que tú estás mencionando de esa exposición que se hizo tiempo atrás en la biblioteca, que tiene que ver justamente con el rescate patrimonial, aquellos objetos que son parte de la historia en ese sentido. Pero también tenemos el patrimonio inmaterial, ¿no es cierto, Francisca? El inmaterial, claro, y tenemos dos tipos de patrimonios inmateriales. Tenemos el natural, dentro del inmaterial están todo lo que son prácticas, conocimientos, medicinas tradicionales, expresiones culturales y tradiciones sociales. Y sabes que eso es lo que se está clasificando como parte del patrimonio vivo, porque son técnicas que están presentes en el quehacer de algunas personas. Claro. Por lo tanto, mientras tanto no tengan un respaldo en libros, audiovisuales también, van a ser considerados como importantes, como el patrimonio vivo. Se resguarda a la persona pasa a ser el patrimonio vivo que tenemos. Y eso es interesante, tanto como el patrimonio natural. De hecho, me voy a devolver un poquito y voy a mezclar el patrimonio natural con el inmaterial para contarte que existe un patrimonio agrícola mundial. Está el CIPAM, y acá la región de Chiloé, o sea, donde está la isla de Chiloé, donde tienen un sistema de agricultura bien especial, está rescatado dentro de este patrimonio agrícola mundial. Para que sepas tú que claro, que algunas formas de cultivo que no están en otras regiones o en otras localidades puede ser incluso considerado como un patrimonio inmaterial, que es como una mezcla entre el patrimonio vivo y el natural. Ah, entiendo. Bueno, Iván nos comentaba un poco actividades que ya ha realizado la biblioteca, y en ese sentido, bueno, ¿qué otras
actividades o muestras históricas de la biblioteca se han realizado en torno a esta festividad. Y bueno, y no solo esta festividad en puntual, sino que también porque en la biblioteca, en la sala Pablo Navarro, es constante. Son muestras que cada mes al menos se realizan. Cuéntanos un poco también, me acuerdo que, de hecho fue el año pasado, si mal no recuerdo, se realizó también una muestra fotográfica. ¿En qué consistió eso? Mira, la segunda exposición patrimonial que realizamos fue de fotográfica, donde hicimos una recopilación de imágenes desde la comunidad. Entonces, perfecto. Todas esas imágenes que recopilamos las expusimos dentro de la sala Paula, donde también realizamos conversatorios, también con Liliana Silva. Bueno, es que ella es una colaboradora constante, así que... Sí. Y la tercera exposición fue una exposición también fotográfica y objetual con los clubes deportivos de la comuna. Qué interesante. ¿Pero deportivos o en algún deporte específico? Fue específico, fútbol. De fútbol. Sí. Perfecto. ¿Y qué se vio ahí, por ejemplo? Una recopilación también fotográfica de cómo había cambiado visualmente el fútbol, y también como las camisetas o pelotas. También cómo fue cambiando en el tiempo también los objetos en el fondo. Exacto. Y cómo ese cambio también marca como un precedente dentro de la sociedad. Oye, y sabes que hay un tema bien interesante ahí con el tema de la exposición del fútbol, porque bueno, eso se puede considerar dentro del tema del patrimonio vivo, también material por el tema de la fotografía, pero es interesante ver cómo el rescate de este patrimonio vivo, la historia de los clubes deportivos de la comuna, permiten impulsar la resiliencia comunitaria. Porque Exacto. Al conocer la historia de nuestros espacios deportivos, en este caso, generamos la intención de conservarlos, de mantenerlos, de promoverlos. Y eso tiene mucho que ver con el rescate también o con la valoración que tiene con la valoración y también la tradición, porque claro. De alguna forma también los clubes son parte de lo tradicional de un espacio, en este caso de Pirque, pero bueno, en todos los territorios existe esa vinculación con en este caso el deporte, pero también otras áreas. Que involucran un poco el tema de la idiosincrasia. ¿Te acuerdas que presentamos nuestro programa siempre con el concepto de que la cultura es el ejercicio de la idiosincrasia? Exacto. Porque no vamos a poder generar cultura en un espacio si no nos estamos identificando de alguna forma. La identidad. Y en este caso esa exposición del fútbol hizo eso, porque sabemos que en Pirque hay una historia rica acerca del tema del fútbol y de los clubes deportivos de la zona. Iván, bueno, esos son dos hitos, pero también han habido otros. Pero cuéntame de qué manera ayuda este tipo de actividades, por ejemplo, los conversatorios con adultos mayores, estas exposiciones, de qué forma el hecho que las personas se congreguen a través de este tipo de actividades, ¿cómo ayuda a la comunidad? Mira, yo creo que estas actividades ayudan a conservar la memoria. Y para mí eso es súper importante, porque eso genera una representación cultural que eres parte de una comunidad. Entonces Exacto. Te identificas con la comunidad. Y desde ahí uno se siente, no sé, mucho más feliz o más apoyado. Y se siente parte también. Exacto. Y eso para mí es súper importante, como generar esos vínculos desde el arte o desde la literatura o desde todas las actividades que estamos realizando como biblioteca. No, qué interesante. Además también, bueno, en algún momento se realizó un libro, Pirque en la memoria. ¿Qué nos podrías contar respecto a ese proyecto que se realizó tiempo atrás? En ese tiempo no estaba en la biblioteca, pero como soy amigo también de Luz Maulén, ella también recopiló la historia, fue a la casa de las personas, hubo un acercamiento amistoso, entonces no fue como algo fortuito, fue como desde la amistad esa creación del libro. Claro, y que tiene toda la vinculación también con lo que estamos hablando, el hecho de hacer comunidad, ¿no? Exacto, que es súper importante. Y de generar de algún modo un reservorio histórico. Exacto. Que es algo súper interesante, porque la verdad es que cuando ellos hacen relación con las personas con quienes quieren
de quienes quieren intercambiar esta información valiosa, atribuyen valores que estaban ya, los reatribuyen a otras personas que van a participar de estos valores, y bueno, y se resignifican los conocimientos, se resignifica el pasado, la historia, las decisiones que se hayan podido tomar y que nos han ido llevando a distintos espacios temporales, sociales, culturales. Exacto. También han habido otro tipo de proyectos que, por ejemplo, aquí dentro de nuestro torpedito que tenemos, habla del trabajo audiovisual sobre Pirque. ¿Qué se ha hecho en ese aspecto? De hecho, hay proyectos que se vienen durante este año y el próximo que van en esa línea, pero anteriormente, ¿qué es lo que se ha hecho en términos de rescate patrimonial desde esta área? Sí, la más importante fue un proyecto Fondar que se ganó y consistió en un teatro de sombra, una recopilación de historias, leyendas de Pirque, donde participó Gabriel Guantemil, Andrea Franco y Loreto Ruz y Luz Maulén. Perfecto. Esa también, ¿En qué consistía eso? Bueno, es bastante sugerente el nombre, de la luz a la sombra. Describirnos brevemente en qué consistió. Era un ejercicio de teatro de sombra musicalizado y actuado desde Gabriel Guantemín como músico y Loreto Ruz como teatro. Ah, perfecto. Entonces se mezclaban 3 técnicas diferentes y eso, al mostrarlo, fue un impacto a la comunidad donde asistieron 150 personas, un hito. ¿Dónde se realizó eso? Acá, en la biblioteca, en la misma terraza biblioteca. de la biblioteca. Qué interesante. Y también, apoyándonos, que sabíamos que venían hartas personas, hicimos una muestra de patrimonio natural de fotografía. Entonces estuvo muy bonita esa velada. Qué buena convocatoria que tuvo, ¿ah? Sí. Fantástico eso, porque tengo entendido que fue en base a historias y relatos de Pirque. Sí. Y eso, de nuevo, estamos resignificando ahí nuestros bienes culturales. Exacto. No, es súper importante trabajar desde estos aspectos con la comunidad además. Bueno, también se han hecho otro tipo de actividades que como dijimos hace un rato, no necesariamente están en el marco de la jornada que tiene que ver con el Día de los Patrimonios. La semana pasada también hablábamos de Cuentos bajo el Parrón, por ejemplo, que también es una instancia importante. Bueno, que todavía hay tiempo para que se desarrolle este año, pero en otros años ha tenido bastante éxito, que son 3 jornadas en donde se cuentan cuentos direccionados a distintas edades, digamos, en distintos grupos etarios. ¿Qué nos puedes decir también respecto a esa actividad que también forma parte de toda esta como hito de la biblioteca? Sí, igual yo encuentro que esa actividad en específico también tiene harto que ver con patrimonio, porque son a través de cuentos donde es la llegada a las personas. Entonces primero hacemos un cuentacuentos para niños, que parece que se llama Pampitos de Cuentos. Pampanitos de Cuentos. Pampanitos de Cuentos. Sí. La segunda es cuentos específicamente para adultos mayores, que esa era como... Esa es la última, si no mal no recuerdo. Porque... No, esa es la tercera. Y la última es Cuentos Divinos. Ah, Cuentos Divinos, tienes razón. Ahí está. Donde ahí es para toda la comunidad. Sí. Y... La magia del relato, Oscar, qué interesante, sí. ¿eh? La Es magia del superimportante. relato, la magia de la y también oralidad. lo interesante es cómo lo cuentan las personas. O sea, los cuentacuentos, los profesionales de la narración. Es como cuando uno se enfrenta a un libro y empiezan a surgir esas dudas que te hacen querer saber más, pero en este caso frente a la oralidad. Porque dice cómo lo vivió, cómo lo experienciou en el momento que lo supo, cómo nos lo cuenta ahora, qué emociones tienen detrás o delante del relato. No, y lo interesante tiene que ver también con que no es que alguien se ponga a leer un cuento, sino que ellos dentro de su memoria exteriorizan y como que actúan también un poco ese cuento. Entonces eso también es bastante llamativo. Aparte, bueno, en la última jornada también viene con una copita de vino que también ahí complementa y se agradece. Siempre, ¿no es cierto? Calienta el alma, ¿cierto? Recibir mejor el relato. Sin duda. Bueno, vamos, está avanzando rápido nuestro programa en este día. Qué bueno. ¿Qué les parece si hacemos un corte comercial? Pero previo a eso, nos vamos con un tema musical para amenizar este programa. Nos vamos con Los Jaivas, con este tema que es parte también del patrimonio, ellos como banda, por supuesto, pero también de una película clásica a esta altura, Palomita Blanca. Esto se llama ¿Dónde estabas tú? Después del tema, comerciales, y volvemos con nuestro programa. ¿Dónde estabas tú? ¡Hey!
la ropa, limpiar el baño, pagar la luz, sacar la basura, hacer las camas, ordenar las cosas, conversar un poco, salir a comprar, limpiar el futuro, prender el horno, salir al mercado, vender las botellas, remojar porotos, lustrar la razón. ¿Dónde estabas tú? ¡Hey! 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 ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dime dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú? Ayer, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando había que surcir calcetines, tapar pajaritos, comprar la lana, juntar las tazas, vender ropa vieja, limpiar la cocina, pasar el trapero, hablar de tu vida, vender la ropa, comprar el gas, coser las lentejas, vender el cielo, hacer las cortinas, reparar tus días. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Ayer, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dime dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú? Ay, ¿dónde estabas tú? Ay, ¿dónde estabas tú? Dime dónde estabas. ¿Dónde estabas tú? Cuando había que comprar la verdura, medir la distancia, juntar corazones, prender la conciencia, barrer la mentira, lavar la historia, sacar las nubes, coser los sermones, comprar los colores, surcir la cultura, ordenar los sueños, recoger ideas, colar el pasado, alinear el amor. ¿Dónde estabas tú? 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 Dime dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú? 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 En el mes del patrimonio participa en el conversatorio Cuéntame una historia junto a Liliana Silva. Nos reuniremos este viernes 23 de mayo a las 15 horas en la sede del Club del Adulto Mayor Juan Pablo II, ubicada en Avenida Alcalde Hernán Prieto, 7140. Pueden inscribirse y recibir más información escribiendo al correo biblioteca@corpirque.cl o ir directamente a la dirección señalada. No falten, los esperamos. Es un mensaje de la Biblioteca Pública de Pirque y el Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque. Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. Muy bien, volvemos de esta breve tanda comercial y bueno, al comenzar el programa de esta mañana tuvimos un texto importante luego del saludo de Francisco Ortega, ¿no? Que tiene que ver con también con nuestra tradición, o sea, la leyenda del roto que engañó al diablo, querida Francisca. Así es, pues aquí estaba don Bartolo Lara tratando de hacer que no se lo llevaran hoy y se lo llevaran mañana. Claro, sí, es interesante porque eso demuestra también un poco de nuestra idiosincrasia que tanto hemos hablado durante esta jornada. Por un lado la picardía, ¿no es cierto? Hablábamos de la chispeza también ahí en el corte comercial, la astucia, el ingenio del chileno, po, que personificado en este Bartolo Lara. Claro, de este roto chileno que es bien valiente, porque hay que tener hígado para tratar de fijarse una meta más alta y él no tiene ninguna otra meta más alta que tratar de engañar al mismísimo diablo, o sea... ¿No? Y cómo lo engaña tan absurdamente y el diablo se la compró. Po. Oye, y se la compró en esta oportunidad, pero no sé si te ha pasado, hay muchos relatos que hablan sobre el roto chileno tratando de engañar a los vecinos. Hay una muy buena acerca de unos cueritos y unas cuerditas que hacían asado, no sé si las has escuchado alguna vez. Sí, pero no recuerdo el contexto de la historia, pero sí, bueno, hay tantas, y también del diablo, porque el diablo es súper recurrente en las historias, en los mitos, en las leyendas de nuestro país. Y por eso también fue que la seleccionamos como cortina de inicio de nuestro programa
¿no es cierto, Francisca? Sí, a mí me gusta mucho, bueno, cuando uno habla sobre ese concepto, porque la verdad es que el diablo aquí en esta idiosincrasia se trata de un concepto, no es así como que sea tan... De algún modo es como una forma era la forma en la que se educaba a los niños contándoles estos relatos para que tuvieran como esas nociones de la maldad, yo creo, de dónde tener cuidado, de cuándo no abrir la boca, porque yo creo que aquí cuando se refieren al diablo y siempre te dicen por la boca muere el pez, hay un relato súper claro que dice que si el diablo te saluda por ahí, tú saludas levantando la mano, pero nunca hablando, porque por ahí te va a enganchar. Bueno, y acá en Pirque el diablo es súper popular, pues, en las viñas, la historia del señor Subercasó también acá. Hay tanto que hablar del diablo, pero se nos va a hacer muy corto el tiempo. Sí, se nos hace corto el tiempo para en un espacio rural hablar del diablo. Exacto, ¿no? Y además que tenemos a nuestro invitado acá, que don Iván. ¿Ah? Hola de nuevo. Hola de nuevo. La importancia también en ese sentido de las cosas que vamos a realizar, pero antes porque ustedes están insertos dentro de toda la dinámica de actividades que se va a realizar en torno al Día del Patrimonio, pero las vamos a mencionar las que el municipio va a realizar este fin de semana. En ese sentido van a haber puntos de actividades, va a estar abierto al público el pueblito de artesanos, también la reserva Río Clarillo, que ojo que no es la reserva a todo esto, es el Parque Nacional Río Clarillo, que es bueno hacer esa salvedad. También la Casona del Cruceral, la Casona de lo Arcaya, la Fundación Origen y el Palacio Majadas. Pero también van a haber rutas patrimoniales, ¿no es cierto, Así es, Oscar. Francisca? Van a haber rutas patrimoniales como la ruta Casona de lo Arcaya, Parque Río Clarillo, también Casona de Cruceral, Fundación Origen y el Palacio de las Majadas, que seguramente tiene su propia ruta tan impactante y bonito que es. Exactamente. Bueno, no sé, me imagino que una de esas rutas tendrá que ver con la ruta del diablo también, ¿no? Aunque no está mencionada acá, sí, porque todos los años es un clásico ya la ruta del diablo, que justamente también pasa por el Palacio de las Majadas. Bueno, para que sepan los vecinos, estas actividades se van a realizar el día domingo 25 de mayo, para lo cual también el municipio va a poner a disposición un bus que va a salir desde el municipio a las 10 de la mañana. Y las actividades comienzan entre las 9:30 y hasta las 17:30 horas. Así es que hay harto para visitar, para aprender, para conocer, para valorar. Exacto, nuestra idiosincrasia. Y es importante, si usted está escuchando este programa hoy jueves, que hay cupos limitados. Así que, ojo, tiene que revisar el programa completo de estas actividades e inscribirse en la página municipal www.pirque.cl. Repito, www.pirque.cl. Pero en este contexto también la biblioteca va a realizar una serie de actividades, ¿no es cierto, Iván? ¿Qué nos puedes contar en relación a eso justamente? Igual primero quería hacer una aclaración que también en todo Santiago, en todas las regiones se abren estos espacios y son gratuitos y eso se agradece mucho. Exacto. Claro, nosotros nos centramos en Pirque porque el programa sale a la comuna, pero es verdad. Si pero usted... si uno está en cualquier lado puede aprovechar de visitar, y hay lugares hermosos que nunca uno puede tener la posibilidad de visitarlo. Y esta es la oportunidad, así que también, pues si usted tiene planificado salir fuera de la comuna, revise digamos toda la lista de actividades. Ir a comer donde la mamá, por ejemplo, y visitar un museo, visitar la moneda va a estar abierta, en fin, una serie de lugares. Esos edificios lindos por donde uno pasa por el centro cuando tiene que hacer algún trámite y dice, oye, ¿cómo será adentro? La mayoría de ellos se abren porque han sido casonas importantes y que ahora se utilizan con fines de organizativos, administrativos, de gobierno, públicos, etcétera. Exacto. Bueno, Televisión Nacional de Chile también abre sus puertas, la gente por si quiere conocer la historia del canal, en fin. Así que es importante que sepan que además de las actividades que hemos mencionado, va a estar abiertas también muchas otras en todo Chile y en Santiago, por supuesto. Pero bueno, la biblioteca también es parte de esto y va a realizar dos actividades, una también fuera del tiempo de esta celebración. Cuéntanos un poco, primero, la que se va a realizar ahora pronto y la que se va a realizar la próxima semana. Sí, mira, partimos este viernes. Mañana, de hecho. Sí, mañana. No, sí. Mañana. Sí. Con el conversatorio llamado Cuéntame una historia,
que lo impartirá Liliana Silva. Bueno, Liliana, la misma que hablábamos Exacto. en el primer bloque, que ha sido una colaboradora constante en las actividades de la biblioteca, Sí. ¿no? Se le quiere mucho en este espacio. La aprovechamos de agradecer, Sí. por supuesto, por esta actividad que se va a realizar mañana. Sí, y esta actividad se va a realizar en la sede del Club de Adulto Mayor Juan Pablo II, ubicada en el Alcalde Hernán Prieto, 7140. Ah, perfecto. ¿Dónde queda exactamente eso, Francisca? Me parece que es la casita del adulto mayor que está detrás de la Junta de Vecinos del Bosque. Ah, Está perfecto. donde entra el camino al cementerio, al lado, está justo en esa entrada, frente a un parque que están renovando y está quedando interesante, bonito. Ah, genial. Bueno, Iván, tengo entendido que hay que inscribirse para eso, pero en caso de que no se hayan inscrito, primero, ¿dónde se tienen que inscribir? Tienen que inscribirse o pedir información en bibliotecacorpirque.cl. Ese es el correo. Exacto. Y también pueden revisar nuestras actividades en Bibliopirque. En las redes sociales. Exacto. Ya. Y Biblioteca Pirque en Facebook. Perfecto. Y si no alcanzan a inscribirse, ¿pueden llegar allá el mismo día? Sí, mientras más gente mejor. Ah, Bien. genial. Bueno, y la próxima semana también va a haber otra actividad que, si bien es cierto, igual es parte de las actividades mensuales que realiza la biblioteca en el espacio que ya hemos mencionado en otro momento, la Sala Paula Navarro. Cuéntanos un poco lo que va a ocurrir el próximo viernes, si no me equivoco. Sí, va a haber una exposición del artista y luthier David Vargas. ¿Y en qué consiste? Primero voy a hablar de cómo llegamos a esta exposición. Perfecto. Luz Maulén me recomendó que hablara con David para hacer una exposición de su trabajo de luthier. Yo me comuniqué con él y me dijo que no tenía ningún instrumento hecho, Ya. solamente como el proceso. Y ese me pareció mucho más interesante que mostrar el objeto en sí, sino cómo él hacía para llegar al objeto en sí. No sé si... No, se entiende, súper entiende? interesante, sí. Y desde ahí lo fui a visitar, me contó historias, anécdotas, fue una armonía como sincrónico ese encuentro. Entonces Genial. desde ahí se me ocurrió mostrar el taller en sí, Ujú. como traer su taller a la sala de arte. Iván, si me permites, que es súper importante, interesante la propuesta que van a tener, porque técnicamente hablando es el momento en el que nosotros apreciamos el patrimonio vivo, Ujú. en el quehacer, Sí. en el momento en el que nos enteramos de cómo son las técnicas de la realización de instrumentos, por ejemplo, que es lo que hace un luthier, es cuando por fin podemos apreciar a qué se refiere con exactitud el concepto de patrimonio vivo en el caso de los artistas artesanos. Sí. Es interesantísimo. Sí, y además, como es artista del retablo, vamos a mostrar también su proceso creativo desde la creación del retablo. Ah, Como qué las genial. piezas, como la creación de piezas. Entonces es una muestra, para mi gusto, totalmente patrimonial. No, como y anillo lo- al clavo. Y no, y lo O algo así. como Aníbal Como Dedo. Aníbal, claro. No, bien. Y si me Lo- martillo no hay problema. Lo interesante también tiene que ver con la el retablo, la representación artística. Cuéntanos un poco Sí. también de eso, en qué Además consiste. son casonas de Pirque. Mira, Entonces tiene todo que ver con la comuna. son casonas reconocibles, Sí. ¿sí? Sí. Y en gran formato, en pequeño formato. Se viene muy interesante esa exposición, que se va a inaugurar el viernes 30, Perfecto. a Y las 18 horas. A las 18 horas. También Así que pues, vengan, ¿ah? No, Sí. no, Sí. no se lo pierdan. estaba pensando en lo que decías tú, Oscar, es un tema súper interesante porque yo recuerdo hace un tiempo que el tema de los retablos estuvo como muy en boga, artesanalmente hablando, artísticamente hablando, en conceptos de venta también, porque las mamás todas querían tener un retablo en su casa y aprender a hacerlo era un temazo también. Entonces ahora entender que, por ejemplo, no ha perdido su validez es fantástico. Sí. Bueno, se escucha igual un bus que viene llegando porque, ojo, es importante mencionar de que el programa de hoy lo estamos realizando en la misma biblioteca. Al Así aire que, libre. Al aire libre. Eso también es un plus, algo interesante. Bueno, este bus es el que viene a buscar a los chicos del Liceo del Llano. Liceo Llano. Así que, bueno, se escucha de fondo porque igual tenemos buenos equipos, así que el ruido no molesta en ese sentido. Sí, como música. Sí.
¿cómo se dice? Ambiental. Literalmente esto es música También. para los oídos de los profesores. Ya los chicos se van a su casa. Música concreta, ese era el término. Perfecto. Bueno, cuéntanos un poco cómo se gestó esta actividad con Liliana, o la nueva actividad, porque hablamos en el primer bloque de digamos, las actividades más históricas, de los hitos anteriores, pero esta en particular. ¿Por qué esta y no otra actividad en torno a lo que es el rescate patrimonial? Sí, primero queríamos que la biblioteca saliera de espacio, ¿cómo se podría decir? Espacio físico. Entonces hablamos con la Junta de Vecinos y le planteamos esta idea de hacer un conversatorio con adultos mayores. Ellos le encantó la idea, sí. Nos van a dar oncecitas. Bueno, eso también tiene que ver con compartir. Sí, así que, no, genial. Y sentirse parte de la comunidad. Entonces, desde ahí hablamos con Liliana, ella aceptó sin ningún problema contar su historia, su relato, desde cuando era profesora, desde sus vivencias, desde que trabajaba acá. Entonces, es bien completo. Y desde ahí también abrir a la comunidad para que ellos mismos cuenten sus historias, que también son importantes, porque así uno crea una memoria colectiva. Entonces eso es lo que genera, no sé, para mí es mágico. Sin duda que lo es. Y bueno, eso también es interesante de abordar porque durante la pandemia, de hecho dentro de aquí de nuestra pauta, teníamos como dentro de las actividades que en algún momento se realizaron, bueno, había una que tenía que ver con Pirque Historias de Vida, por un lado, y también en ese tiempo de pandemia no había más que realizar charlas a través de Zoom. Sí. Bueno, me imagino que tú también estuviste ahí colaborando en esas actividades y haciendo la comparación, porque hacer comunidad, ahora la biblioteca se va a trasladar allá a una junta de vecinos, pero en esos tiempos no era imposible, porque este bicho nos tenía a todos ahí metidos en la casa. Hacer comunidad desde lo virtual y hacer comunidad desde la piel, de contactarse en vivo. ¿Cuál es la diferencia? Tú que igual lo has palpado. Mira, desde la pandemia igual nos dio como una posibilidad que antes no teníamos, como de realizar actividades virtuales, como que nunca lo hubiéramos pensado. Entonces para nosotros adquirimos una nueva herramienta, tuvimos que aprender a editar videos, aprender como a conectar con otras personas. Entonces para nosotros fue súper interesante, aunque fue terrible. En el fondo fue una oportunidad igual. Exacto, como lo vimos desde esa perspectiva. Pero es mucho mejor el contacto físico, como lógico. El abrazo o verle las caras a alguien desde el mismo lugar. En vivo y en directo en el fondo. Sí, y otro sentimiento, como emociona más, ¿cachai? Como interactúa uno directamente con las personas. Y eso se agradece porque también se abren a otra cosa, ¿cachai? Como que resignifica. Exacto. Resignifica, esa porque es la palabra. Justamente estando en pandemia empezamos a conocer símbolos que teníamos, pero tenían un significado que conocíamos, porque estábamos acostumbrados a ellos, pero al vernos apartados de esos espacios, al vernos apartados del contacto humano y volver de nuevo a la normalidad, resignifica todo, resignifica. Sí, y además el contacto. Desde eso también yo pensé como desde el patrimonio doméstico. Claro. Para mí eso es súper importante porque ya es un reflejo político también. Sí, entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva... históricamente hay un concepto que se parece a lo que habla Iván sobre lo doméstico, que es como esa historia de la intimidad. Nosotros estamos siempre acostumbrados a la historia oficial y no a la historia de la intimidad, donde se gestan los cambios, porque por ejemplo todo lo que mencionabas en pandemia se gestó en los hogares. Sí. De hecho, no, y además este mismo programa, uno cuando arma las pautas, cuando establece cuáles van a ser las temáticas que se van a abordar,
también está, si bien hay una instancia de grupo en donde conversamos, pero mucho del desarrollo de esa pauta está en la intimidad, en la casa, y eso también de alguna forma es patrimonio, Sí. ¿no es cierto? De hecho se puede considerar como el capital cultural que tenemos y que Sí. se va engrosando con las experiencias de los otros. Sí, y además Exacto. que la gente piense desde ahí, Cierto. Sí. como que son importantes también dentro de una sociedad. Bueno, eso también tiene que ver, todo este tema de las oportunidades, el hecho de que este programa se emita a través de la señal clásica de aire, pero también hay instancias en donde hoy día muchas cosas se quedaron. El tema de ver ahora la radio también. Eso Sí. bueno, este programa en particular no lo van a ver, pero sí lo van a escuchar. Pero hoy día es muy común ver los programas de radio, la interacción que hay en la sala en donde se emite el programa. No, y además también que cualquier persona puede hacer radio con Spotify, como Exacto. YouTube. Entonces, Son cosas que se quedaron. sí, y puede ser un arma de doble filo, pero igual se agradece, porque hay cosas buenas y malas. Bueno, Entonces, como en todo, claro. Como en todo. Hay que ver el lado positivo. Y en ese Exacto. sentido, esto lo que se quedó para efectos de transmitir y comunicar a las personas, creo que es una buena herramienta. sí. Sí. Iván, bueno, ya se nos está acabando el programa, pero nos gustaría porque esto también habla de libros, o sea, vemos las películas, vemos el patrimonio tangible, intangible, pero también la lectura nos transporta un poco a lo que tiene que ver con las historias, pero también con el patrimonio. Ujú. ¿Y tú nos podrías recomendar algún libro que hable un poco de eso? Sí, voy a dar una recomendación que me recomendaron y que leí. Qué Que Luz me interesante. dijo leer este libro de Philip Roth, Patrimonio. Ah, se llama así, Sí, Patrimonio. Y wow, ¿Sí? sí, Bueno, lloré, me reí. ¿En serio? Fue un- Sin spoiler. Sin spoiler. No, sin- spoileamos. Sí. pero a ver, sin spoiler, ¿cuál es la esencia de ese libro? ¿Por qué te marcó tanto? A ti y a Luz también, que fue quien te lo Sí, recomendó. porque, como lo que hablaba antes de lo doméstico, uno aprecia lo patrimonial desde ese espacio, desde la casa o desde el padre. Yo no he leído el libro, Ujú. pero tengo entendido que es la relación de un hijo con su padre. Sí, Y el apar- encuentro desde... Desde un hecho puntual, ¿no es Exacto. cierto? Y eso, bueno, en el fondo lo que siento yo, por lo que me has comentado, tiene que ver un poco también con que el patrimonio muchas veces es el legado que te deja alguien. El legado, Sí. pero el legado no de herencia material, sino que Sí. Es el legado de lo que has logrado valorar que te Exacto. puede dejar alguien. desde lo humano, ¿no? Claro, Sí. de la apreciación podría- que uno hace sí. de eso. Se podría, o desde el mismo objeto, puede ser una cuchara, no sé, algo que te llegue a la mente, corazón y al alma. Y de hecho hay un objeto ahí como que te Sí, lleva que te a lleva- ese análisis, ¿no? Sí, a esa visualidad. Ujú. Qué interesante. Sí. Por eso, ¿Cómo se llama el libro? patrimonio. 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 Y Philip Roth. el autor, Philip Roth. Philip Roth. Bueno, ese... Está en la biblioteca. ¿eh? Ah, bueno. Así que- Así que pregunten por el libro. Si usted no está inscrito en la biblioteca, ¿qué está esperando? Venga, acérquese a Carlos Vial Infante 171. Inscríbase y de pasadita, Se puede inscribir en el círculo de amigos de la biblioteca de Pirque. ¿Por qué? Queremos tener más de un millón de amigos. Y conocernos también a nosotros. sí, pues sí, de Somos eso se una trata. persona muy simpática. De hacer, hacer comunidad. Bueno, también en el programa anterior mencionamos ahí que vamos a hacer entre octubre y noviembre un taller que tiene que ver con el cine chileno. O sea, es apreciación cinematográfica, pero nos vamos a enfocar en 4 sesiones a revisar películas chilenas. A propósito del patrimonio, la importancia del nuevo cine chileno, que de mediados de los 60, principios de los 70. Ahí entran películas emblemáticas como El Chacal de Nahuel Toro, Largo Viaje, Valparaíso Mi Amor, en fin, una serie de películas que en su momento también las vamos a analizar previo a 2 sesiones en donde vamos a comprender el cine, su razón de ser
y los géneros cinematográficos, para que después, con ese bagaje, aunque cortito en 2 sesiones, pero con esa información, poder analizar estas películas que si, ¿por qué las mencionamos ahora? Porque están dentro del contexto del patrimonio, y si usted no la ha visto, échele una miradita, pues están todas disponibles. Así que desde lo visual, como voy a recomendar una película por que supuesto, igual es un poco cruda. A ver. El Peje Sapo, que también habla desde un patrimonio ya más como grotesco. Muy buena película. Póngale ojo, sí. Y no la he visto en longaniza, pero tú, Oscar. Sí, es bueno. Denominación de origen. Es una película muy, muy, muy entretenida. Es un falso documental, pero que entra a explicarnos la importancia del arraigo frente a, en este caso, un alimento, que es la longaniza. Siempre todos dicen la longaniza de Chillán, la longaniza de Chillán, pero resulta que muchas de esas longanizas no son de Chillán, son de San Carlos. Sí, justo iba a decir lo mismo. Son de San Carlos. Entonces, San esta película Carlos. lo que hace en el fondo es reivindicar el territorio en virtud de este embutido que es tan rico, hay que y decirlo, con todas cotidiano sus en letras. los asados, qué sé yo. Así que esa es otra película contemporánea, actual, que hay que ir a ver. Está en cartelera. De hecho, sumó muchas salas a raíz de su éxito, así que no se lo pierdan. Y con lo importante que es justamente el tema del audiovisualismo en las películas chilenas. Exacto. Porque la verdad es que te permiten eso mismo que mencionábamos hace un momento, que era la revalorización del nosotros. Porque ahí estamos nosotros todos. De hecho, hay una línea de estudio actual que tiene que ver con la antropología audiovisual. Es súper interesante. Sí, es bacán. Sí. Podríamos hablar mucho rato de eso, pero ya se nos está acabando el tiempo. Y lo importante... y también, mandar un saludo a Ricardo Villarroel, que por también supuesto. es un director, también documentalista, que ahora está mostrando su película en Brasil. Qué genial, qué mejor. Y también ha dado charlas en los liceos, colegios de Pirque, entonces también es un colaborador de la biblioteca. Lo audiovisual la lleva. Se exporta también. Qué interesante. Bueno, antes de despedirnos, primero agradecer tu presencia, Iván, en este programa. Nos gracias. honró. Ay, gracias. No me hagan derretir. Es sin llorar, es sin llorar. Y por otra parte también, antes también de despedirnos, mencionar, sigan nuestras redes sociales, amigos de la Bibliopirque en Instagram, próximamente en Facebook también, y las redes de la biblioteca, @bibliopirque en Instagram y en Facebook como Biblioteca de Pirque. Biblioteca de Pirque. Gracias, Francisca. Gracias, Iván. De nada. Francisca, el micrófono es suyo para gracias, despedirse. Gracias, Oscar. Gracias, Iván, por estar con nosotros, por habernos iluminado con las actividades tan lindas que va a tener la biblioteca. Gracias a todos nuestros auditores también. Y para cerrar, nos vamos también con Patrimonio Musical, con Violeta Parra. Un clásico también, El Sacristán. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía. Los amores del sacristán son dulces como la miel. Los amores del sacristán son dulces como la miel. Amor que no se deseda, no puedo vida vivir con él. Amor que no se deseda, no puedo vida vivir con él. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Una beata estaba enferma sin poder disimular. Una beata estaba enferma sin poder disimular. Querida que le trajeran ya el nombrado sacristán. Querida que le trajeran ya el nombrado sacristán. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. La beata que no ha tenido amores con sacristán. La beata que no ha tenido amores
amores con sacristán. No sabe lo que es canela ni chocolate con flan. No sabe lo que es canela ni chocolate con flan. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Para toda la compañía, florecita de azar. Para toda la compañía, florecita de azar. Ya le canté los versitos del mentao sacristán. Ya le canté los versitos del mentao sacristán. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Concluye Sintonía Cultural. Nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora a través de Radio Pirque 107.9 FM. ¡Hasta pronto! Este programa ha sido financiado gracias a la convocatoria de planes de fortalecimiento 2024 para organizaciones validadas como puntos comunitarios de cultura del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Patrimonios.